¿Qué tal, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Bienvenidos a una enseñanza más, a la enseñanza número 18. He pedido a Dios, bendito hermano y bendita hermana, como siempre se lo hago saber, antes de abrir su bendita boca, ya sea en una enseñanza, ya sea en una oración, nosotros tenemos que orar antes para que Dios nos abra su bendita puerta, y a todos los que venimos con hambre y sed de justicia, que Dios conoce los corazones, que tienen hambre, que creen, tengamos día con día su bendita bendición de escuchar la verdadera palabra. Para ello, bendito hermano y bendita hermana, como siervo, vengo delante de Dios con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, para poder ser un instrumento y un portador de su bendita palabra, con todo temor reverente hacia Dios, de que si vengo con pecado a torcer las Escrituras, algún día me va a pedir cuentas, lago de fuego, vida eterna. Y créame, que yo tengo horror y terror. Por eso lo he dejado todo, por eso he tomado mi cruz, porque creo que va a haber un juicio, y creo que el juicio empieza por su casa, que somos nosotros, y con ese temor me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús. Así, bendito pueblo de Dios, he orado, le he pedido a Dios también, para que todo el que escuche esta palabra, suscriptores, aunque sea uno, no importa, aunque sean dos, como siempre le he dicho, seguidores, por los que daban un seguimiento antes y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso, ya sea para que escuchen la palabra por este medio o por cualquier otro medio santo, no importa, lo importante es que se salven, que crean en el camino. Yo he orado a Dios por todos los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico. Y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. También, bendito pueblo de Dios, en el nombre de Jesús, siempre le voy a exhortar, sobre todo en estos últimos tiempos, a que comparta las buenas nuevas de salvación por esta plataforma que Dios nos ha permitido subir a quien todavía no tiene el privilegio de haber sido llamado, que Dios quiere que todos los hombres se salven, pero que ha dejado una iglesia para que compartamos las buenas nuevas de salvación. Bendito pueblo de Dios, y las encuentra de la siguiente manera: las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Mi consiervo, Gian Eduardo Garibay Ramírez. Dura 4 horas, bendito pueblo de Dios, para que usted, si lo va a compartir, se siente con la persona que le va a compartir, y que también lo que Dios le ha dado a usted de enseñanza, de entendimiento, la pueda compartir por si hay alguna duda, porque el Espíritu Santo es el que convence. Y si usted no puede aclarar alguna duda, recuerde, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos, no dude en llamarnos en el acto, y en el acto nosotros la atenderemos. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con Efesios, capítulo 5, versículo 25. Vuelvo a repetir, Efesios 5, versículo 25. Bien, ayer veíamos, bendito hermano y bendita hermana, que sobre el matrimonio, sobre la sujeción de la mujer, el por qué, con razonamientos de Dios, claro, con sabiduría de Dios, el por qué, y el por qué el matrimonio, el por qué hizo a la mujer. Así que ahora vamos con el marido, porque yo decía, híjole, ¿verdad? La mujer, como dice, como quisiera ser hombre, que se sujeten a mí, pero nosotros como varones
en el pacto establecido por Dios y por Cristo este camino, tenemos mucho más responsabilidad que la mujer. Porque el hombre desde el Antiguo Testamento es el que salía a la guerra, es el que gobernaba, es el que tenía un encargo. Mucho más la mujer se quedaba en casa con los niños, no salía a la guerra. Entonces vamos a meditar en este versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a una esposa si es que estoy casado, o el amor al prójimo, va conllevado a lo mismo. El verdadero amor, bendito hermano y bendita hermana, como siempre se lo he dicho y se le vuelvo a repetir, no es dar una caja de chocolates, llevar un arreglo floral, un anillo con un brillante, no es dar un carro, no es dejar como padre a un hijo mío una herencia cuantiosa. Eso no es el amor. El amor es dar mi vida, es dar mi vida por alguien, y dar mi vida sin pecado, dar mi vida en santidad, porque Cristo Jesús primeramente nos amó, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, no aferrándose a ser igual a Dios, a cosa a que aferrarse, y se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz, porque Cristo Jesús sabía perfectamente bien, por el Creador de los cielos y de la tierra, que tenía que ser perfecto, sin pecado, para poder dar la vida, para poder derramar su sangre y para poder limpiar. Así de igual manera como yo le digo antes de empezar cada enseñanza, que yo sé que debo de venir crucificado, debo de venir muerto al mundo, debo de venir sin pecado y debo de venir en ofrenda agradable, santa, agradable a Dios todos los días, para el tiempo, todo lo que sacrifiqué por mediante el poder de Dios, toda esa separación por ocuparme en sus negocios, sea sin pecado. Así debo de amar, si soy y me casé, así debo de amar a mi esposa. ¿Cómo le voy a mostrar mi amor a mi esposa, a mi hijo o a mi prójimo? Diciéndole: yo no peco, estoy en la cruz por ti. Porque yo sé que si peco no te puedo dar la verdad, no te puedo dirigir, no te puedo gobernar, no está Dios dentro de mí. Hay un precio para tener a Dios, y el precio para tener a Dios es estar muerto, estar en la cruz, estar separado del pecado. Ahora, así Cristo Jesús vino a entregarse para salvarnos. Ese es el amor de Cristo Jesús, el mayor amor, que dio la vida por nosotros. Ojalá entienda, bendito hermano, porque ese amor solamente Dios lo puede dar. No, yo sin Dios no podría hacer eso. No podría haber dejado toda la vida que llevaba, toda la sabiduría que aprendí y la vana manera, no podría. Como la mayoría de los que se autodicen cristianos, que por cierto les duele muchas veces las enseñanzas y la verdad, porque ya no ven estas enseñanzas, pero yo tengo que decir la verdad, les duele y dicen: no, aquí no está la verdad, ¿sí? Entonces, el verdadero amor es, vuelvo a repetir, una separación total, es venir sin pecado, es sacrificarlo todo, para poder ser un instrumento. Así, bendito hermano y bendita, es el amor, tanto para Dios, para Cristo, para una esposa o para un hermano o hermana, si es que alcancé la estatura del varón perfecto. Ahora bien, en el matrimonio se recomienda, porque es un pacto, ¿verdad? Es un pacto. Se recomienda que un recién convertido que venga, un cristiano, una cristiana que vengan y se enamoren y se quieran casar. Bueno, yo se lo digo. No, yo les digo: espérate a que aprendas a amar a Dios primero. Ahí está en Primera de Juan, ¿verdad? ¿Cómo dices que puedes amar a tu hermano si aborreces a Dios? Si no puedes amar a Dios. El que aborrece a su hermano no ha visto a Dios, ni ha conocido a Dios.
Entonces, para poder yo amar a alguien, primeramente necesito aprender a amar a Dios. Y el amar a Dios es tener este bendito camino y sujetarme y ser obediente. Y no puedo yo amar a alguien si no amo a Dios primero, porque el amar a Dios, entonces tengo la sustancia, tengo el poder, tengo el fruto para poder amar y para cumplir este mandamiento. Ahora, claro que cuando vienen ya, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar si viene alguno del catolicismo o si viene alguna pareja ya unida, casada, como ellos dicen, por su religión, que ese matrimonio no vale, ningún matrimonio fuera del cristianismo vale. Pero si ya vienen con hijos, entonces sí, se les casa en el nombre de Cristo Jesús. De hecho, en Corintios, recuerde los que han dado un seguimiento, que el mismo Pablo ya en estos tiempos sugería que se quedaran como él sin casarse, pero que no era pecado el quererse casar. Pero vuelvo a repetir, yo si fuera un joven, ¿verdad? Ya fuera mujer o fuera hombre, yo no me voy a casar sabiendo el camino, sabiendo del temor del Señor, de un juicio con cualquier cristiano o cristiana. Si yo me voy a casar, voy a escoger un marido que ame a Dios, que ame a Cristo, que esté entregado para que me pueda amar. Y de igual manera, si es una mujer, yo voy a escoger una mujer que esté sujeta a la iglesia, que esté sujeta a Cristo, que tenga temor para poderla amar. Entonces, ese es el verdadero amor de un marido a una esposa. Yo le muestro a mi esposa el amor que todas mis concupiscencias, todos mis ídolos, todo lo que yo tenía, los dejé para poderla guiar, para poder tener la verdad, para poderla cuidar, con el poder de Dios, claro. Entonces, es muy profundo esto, porque hoy vamos a una enseñanza y es muy superficial. Amen a sus esposas, pero no les enseñan qué es el amor, no les enseñan lo que cuesta, no les enseñan nada. O sea, si abren la Biblia, sí dan el versículo, pero no profundizan. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, fíjese bien, ahí está, y se entregó a sí mismo, se entregó. ¿Qué entregó? Su vida, su carne, su sangre. Ahí está, yo también, simbólicamente, como dice en Romanos capítulo 6, que si fuimos plantados juntamente con Cristo, que si fuimos bautizados juntamente con Cristo, ya no andemos en la carne, que crucifiquemos la carne y nos entregamos nuestra vida al que nos compró, para salir totalmente del mundo, para poder ser dignos de amar a quien esté a nuestro lado. En este caso, nuestra esposa. Bueno, dice, fíjese bien, ¿para qué me voy a entregar? ¿Para qué se entregó Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, Cristo Jesús se entregó para santificarla. Cristo Jesús con su vida, con su sangre, limpió todos nuestros pecados con su vida. La palabra santificar es limpiarnos y consagrarnos, para hacernos cercanos con Dios. Ahora, así se está poniendo este ejemplo con el versículo de arriba de cómo debo yo de amar a mi esposa. Entonces, entregando yo mi vida, no pecando, solamente así puedo santificarla. Solamente así la puedo limpiar. Solamente así le puedo lavar los pies. Solamente así puedo exhortar, amonestar, redarguir a mi esposa. Por eso dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque recordemos que este pacto, simbólicamente, el Evangelio nos llamó a bautizarnos en agua. Pero recuerde algo muy importante para profundizar esto. Juan el Bautista, cuando le preguntaban que quién era él, los fariseos, que por qué bautizaba, él dijo, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él es más poderoso que Dios. Él los bautizará en espíritu y fuego.
Entonces, el agua que representa por fe, simbólicamente, representa una sepultura. El bautizo, que es con agua, representa por fe una separación al mundo. Representa tomar mi cruz. Representa haber creído y voluntariamente salir. Porque en el momento que yo voluntariamente le digo, papá, no sabía que yo era pecador, estaba en ignorancia, pero tu bendita palabra me enseña esto, yo quiero sepultar, yo quiero morir, yo quiero separarme al mundo y empezar una vida nueva. Entonces viene el lavamiento por medio del bautizo, que es una sepultura y es el agua, y la fe, que es el Espíritu Santo. Entonces, así como Cristo Jesús, por su bendita palabra y por su bendita vida, nos entregó a nosotros y nos santificó, porque si yo soy santo el día de hoy, si estoy limpio de pecado, no fue por obras, fue por la vida de Cristo, fue por su sangre. De igual manera, si yo me casé y mi esposa ya no está en el mundo, y mi esposa está en el huerto, y mi esposa me está ayudando, y mi esposa está cumpliendo con el pacto, es porque yo como marido me entregué para santificarla, para guardarla, para exhortarla, para amonestarla, para enseñarle, para redarguirle, para cuidarla. Por eso dice también la bendita palabra en Timoteo, del obispo, del representante, que sea casado una sola vez y que sepa gobernar su propia casa. Porque si no sabe gobernar su propia casa, o sea, a su esposa y a sus hijos, ¿cómo va a poder gobernar a las ovejas? Que dice que el obispo debe tener en sujeción a la esposa y a los hijos. Pero no es una enseñanza de legalismo, de poner peso, al contrario, toda enseñanza, toda exhortación, toda amonestación que nosotros hacemos a quien se deja amar, es con ejemplo, es en la cruz, ese es el amor. Yo no puedo decirle a alguien que le amo enseñándole la palabra y exhortándole a que la haga, no, así hacían los fariseos. El amor es decir, mira, yo lo hago por ti y yo tengo la luz porque no estoy pecando para poderte guiar. Y ese es el verdadero amor, porque así como Dios quiere que todos los hombres sean salvos, yo como ministro, como esposo, sé que si peco, yo no puedo llevar salvación, yo no puedo tener la verdad. Bueno, entonces, Cristo Jesús se entregó a sí mismo, así debemos de amar a nuestras esposas para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que ya expliqué que es el agua, el bautizo por fe, por la palabra, porque la palabra fue la que me enseñó cómo podía entrar por la puerta del redil, porque el bautizo, vuelvo a repetir, que es por agua, representa por una sepultura, representa una inmersión, representa volver a nacer. Y desde el Antiguo Testamento, antes de entrar los sacerdotes al lugar santísimo, había una fuente de agua donde tenían que lavarse. Y sí sabemos que simbólicamente pues un trapo sucio, ¿verdad? Alguna cosa que esté sucia, pues siempre se necesita el agua y el jabón. Entonces, en este caso, el jabón, entre paréntesis, es la sangre de Cristo y el agua. Sí, todo con simbolismos, bendito hermano y bendita hermana. Dice entonces, en el 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la finalidad? Y esto es muy importante que usted lo subraye, esto es muy importante que usted lo medite, esto es muy importante porque hoy no se predica esto. ¿Para qué se entregó Cristo? ¿Cuál es el pacto? Ya no pecar más, ya no regresar para atrás. A fin de que Cristo Jesús es mi pastor, es mi esposo, se entregó por mí mismo, Cristo Jesús está vivo, Cristo Jesús trabaja todos los días en este servidor y en los que estamos aquí. ¿Cuál es el fin de que entregó su vida? ¿Cuál es el fin de que Jesús dijo, yo y el Padre trabajamos hasta el día de hoy? ¿Quién está dando la palabra? Yo no, hermano y hermana. La palabra en el Nuevo Testamento es de Cristo, es de Dios. ¿Para qué está trabajando?
¿Para qué su palabra está viva? Para presentarla. Ese es el objetivo. Asimismo, Cristo Jesús, el día que venga, la va a presentar a sí mismo, a su Padre, una iglesia gloriosa. O sea, una iglesia con poder, una iglesia que no contrictó el Espíritu Santo, una iglesia que en todo momento fue de victoria en victoria contra el adversario. Gloriosa, es poderosa. Que no tuviese mancha ni arruga. Fíjese bien, ponga atención, subraye. Que no tuviese mancha ni arruga, o sea, ningún pecadito, ni uno siquiera. O sea, santidad, perfección, limpio, vestido blanco, porque pecado mancha. Cualquier pecado que sea, hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte, pero mancha. Cualquier pecado mancha. Y aunque sea pecado que no sea de muerte, el practicarlo es pecado de muerte. En este pacto, bendito hermano y bendita hermana, por fe andamos. Y la fe es que si el Todopoderoso, ahí lo dice su nombre, el Todopoderoso está en mí, yo voy a decir igual que el Pablo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, cualquier mandamiento que me pide, porque Él me fortalece. Y el tener sus mandamientos y el practicar sus mandamientos todos los días, eso es sin mancha, eso es sin arruga. Para ello, trabaja Cristo todos los días. Para ello, si usted va dando un seguimiento, aunque sea uno o dos, si van dando un seguimiento desde un principio, sabe que en toda la palabra que Dios me ha permitido es para exhortar, amonestar, redarguir, a inclinar los corazones a este camino, a inclinar los corazones a que cumplan con el pacto, para que cuando venga Cristo Jesús, viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Ahora, si Cristo Jesús tiene ese ministerio y está trabajando, así el marido tiene que trabajar con su esposa. La esposa debe de ser una persona sujeta totalmente al marido, como lo dice también en Pedro, ¿verdad? Que las mujeres le digan Señor a sus maridos, que se sujeten, y que si no pueden ganar, fíjese cómo dice en Pedro, que si no pueden ganar a los de afuera por la palabra, los ganen por la conducta de la mujer, por la conducta de la esposa. Amén. Entonces ese es un trabajo y ese es el verdadero matrimonio, porque en ese verdadero matrimonio, que el esposo ame a la esposa como Cristo nos amó y la esposa se sujete a la cabeza, que es el marido, entonces los hijos van a estar bendecidos. Automáticamente lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice en Éxodo 20, ¿verdad? Que Dios bendice, fíjese cómo lo dice en Éxodo 20, que Dios bendice a la tercera y cuarta generación de los que le aman a sus hijos, o sea, los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Van a estar bendecidos por un matrimonio que se sujetó en la verdad. Pero también en Éxodo 20 nos habla que si nosotros somos idólatras y nosotros no cumplimos con el pacto, la mujer tanto de esposa o el marido como de esposo, entonces serán malditos también nuestros hijos. Entonces hay muchísima profundidad de enseñanza aquí. Así que quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que ya el entrar por la puerta del redil, el ser pueblo de Dios, tenemos un pacto. Pero si usted se quiere casar o si está casado ya conforme al cristianismo, tiene otro pacto, el de cristiano, y aparte otro que un soltero o una soltera no lo tiene. Bien. ¿Y qué es una bendición? El matrimonio, cuando hay temor en ambos. Porque yo no le tengo miedo al camino de Dios ni a sus mandamientos, porque todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Bueno, dice entonces, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, ya vimos lo que es gloriosa, ¿verdad? Y ya con dones, con el poder de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, que no tuviese mancha ni arruga. Así Cristo Jesús cuando venga nos va a presentar con su Padre, y conste mi hermano y mi hermana que lo estamos aprendiendo. O sea, así en las bodas del Cordero vamos a ir los que no tengamos mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para eso trabaja Cristo. Santa, consagrada a Dios,
y no contaminándose con el mundo, con el pecado. Dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres. Fíjense nada más, aquí volvemos a recapitular lo que es amar a mi esposa, igual que Cristo Jesús amó a la iglesia, de igual manera. Ahora, recuerde que Dios es amor, eso lo aprendimos en la enseñanza pasada. Y yo no puedo amar a mi esposa si no tengo a Dios adentro. Por eso no peco. Ahora, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Le explicaba yo en la enseñanza pasada, cuando hice una introducción de lo que es el matrimonio, que el matrimonio, cuando uno se casa con la verdad, así como cuando Cristo Jesús me llamó y por fe creí en el Evangelio y sin ver y sin saber me resucitó de los muertos espiritualmente por su poder. De igual manera, así cuando me caso, conforme al camino, conforme a la enseñanza, conforme al pacto que Dios da, quiero decirle que hay un poder que nos une en una sola carne. Así como cuando Adán fue dormido y de la séptima costilla hizo a la mujer de su misma carne, dice, serán uno. Pero ese matrimonio solamente viene de Dios, el verdadero, solamente viene para su pueblo, para los que estamos circuncidados en el corazón, para los que hemos creído. Entonces, pasa a ser mi cuerpo. Y algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? El ejemplo que pone Dios. Si yo, por ejemplo, tengo resecos mis brazos y a uno le echo crema y al otro le digo, no, tú no me caes bien. Yo a mi brazo sí le echo crema, al otro no. Porque hay cristianos que se dicen cristianos, que el marido tiene carro mejor, tiene ropa mejor, y a la esposa sí le dan, pero no de igual manera, o a veces ni le dan, ¿verdad? Mira, hermano y hermana, si yo le voy a echar crema a mi brazo derecho, también le voy a echar, amo, de igual manera, amo mi brazo, mis dos brazos los amo, mis dos oídos los amo. Si me limpio todos los días mis oídos con cuidado para que no se me tape de cerilla, no lo hago nada más a uno, me amo todo, cuido mis dos ojos, cuido todo mi cuerpo. Entonces, son los simbolismos que pone Dios para que de igual manera, tanto en la enseñanza como también, porque el marido tiene la obligación, bíblicamente el mandamiento de sustentar su casa, de sustentar a sus hijos y a su esposa, lo haga con amor, luego lo haga de igual manera. No lo igual, en el cristianismo, con los hermanos y con las hermanas, debe de haber igualdad, porque también nos ama de dar, nos ama que por igual. No, yo no enseño el comunismo, no, porque así es el comunismo. Habrá en el mundo partidos y poderes que militan por el comunismo, es muy diferente a lo que Cristo Jesús nos trajo. Porque si Cristo Jesús nos enriqueció a todos, ni a nadie más, ni a uno menos, ni a uno más, y las promesas son iguales, de igual manera también nos dice que los dones y todos nuestros bienes es para ponerlos en provecho común y que haya igualdad. Pero si yo no lo puedo hacer en mi casa, si yo no lo puedo hacer con mi esposa, ¿cómo lo voy a hacer con alguien de afuera? Que eso es lo que muestra un cristianismo falso, de afuera, porque los que estamos acá, ninguno es de afuera. Bueno, ahora dice, a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, ya vi, yo amo mi cuerpo para que no enferme, etc. Dice, el que ama a su mujer, fíjense bien, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque somos uno solo. Porque ese es el lazo que nos unió en el matrimonio. El que cree, el que tiene fe. Entonces somos uno. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se está amando.
Dice 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo o su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ahora, así, bendito hermano, nadie nunca aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta todos los días. Una persona que ama su cuerpo busca vitaminas, busca un alimento que no le haga daño, busca el tener bien sus miembros para no enfermar. La cuida, la sustenta primeramente, o su cuerpo lo sustenta y lo cuida también, ¿verdad? Lo cuida de no tener un accidente, lo cuida de que no le vayan a cortar una pierna por la diabetes o por alguna enfermedad, cáncer, etcétera. Nos cuidamos. De igual manera, simbólicamente, debo de cuidar a mi esposa que no peque, a que no enferme, porque el pecado es una enfermedad en el corazón y la debo de sustentar. ¿Cómo la tengo que sustentar? Con el pan, con el maná, espiritualmente. Porque hablando y poniendo estas comparativas simbólicas, podemos nosotros acomodarlo espiritualmente. El sustento es el darle de comer diario, el estar dándole la palabra diario y estarla cuidando del lobo, estarla cuidando del ladrón, estarla exhortando, amonestando, etc. Bien. Dice en el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. De igual manera, sí, fíjese qué maravilloso. También cuando nosotros entramos por la puerta de redil y tuvimos un crecimiento y terminamos un discipulado, entonces nos hace su cuerpo cuando nos da un don. Somos uno solo. Acuérdese de la oración que Jesús hizo a su Padre en San Juan capítulo 17. Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, Padre, tú en mí y yo en ti, así te pido por ellos, Señor, para que sean uno, Señor. Nosotros con ellos y ellos con nosotros, Señor. No nada más te pido por ellos, sino también por los que habrán de venir. Y recuerde que yo he dado ese tema, bendito hermano y bendita hermana, porque cuando Dios nos habla de un cuerpo que nos une por coyunturas, que nos une espiritualmente con ligamentos, es porque tenemos que estar juntos, porque un apóstol, maestro, está junto. El apóstol no, porque tiene otro ministerio de estar yendo, pero siempre va acompañado con alguien. Pero si una iglesia que se queda al cuidado de unas ovejas en algún lugar, esa iglesia debe estar unánime, todos los días, juntas, vivir juntos, partir el pan fraternalmente, todos los días juntos. Hay algunas religiones que tienen la Biblia que tratan de hacer esto, que creo que están hasta mejor que los que se autodicen cristianos. Son los menonitas. ¿Sí? Ellos, por lo menos, claro que no le voy a decir que están en la verdad y le voy a decir por qué, pero por lo menos viven en comunidades alejadas del bullicio, alejadas del pecado, alejadas de lo que no, y no tienen ni teléfono ni tecnología y hacen como en el primer pacto, siembran, son ganaderos, no tienen tecnología y están bajo la ley. Pero quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que por lo menos dan un fruto mejor que los que hoy se dicen cristianos, porque todos los días viven juntos, todos los días parten el pan fraternalmente, todos los días están trabajando en equipo, cosa que los cristianos no hacen. Y estamos hablando del cuerpo, pero le voy a decir por qué no tienen la verdad. Porque no nos mandó Cristo Jesús a alejarnos a un lugar para dejar la obra de llevar el evangelio, y los menonitas es una sola raza, ¿verdad? Y no llevan el evangelio, no van, como dice, bienaventurados los pies que llevan el evangelio. ¿Qué dice? La cizaña con el trigo tienen que crecer juntas. No nos mandó Dios a separarnos así física, sí del mundo, sí del pecado, pero no para no compartir. Pero por lo menos tienen un fruto mucho mejor que los que hoy se dicen cristianos. Entonces, estamos hablando de un cuerpo y nos está poniendo el ejemplo, porque somos miembros de su cuerpo, de su cuerpo. Entonces, fíjense bien, mis hermanos, la iglesia, mi esposa, se les llama el cuerpo de Cristo. Y ahí quiero profundizar yo algo
porque cuando Dios me ha permitido dar estas benditas enseñanzas, ha despertado en amonestación a muchos hermanos y hermanas que en su momento Dios me permitió enseñar, que tenían contiendas, que tenían disgustos y no podían comprender bien este camino, esta riqueza. Y yo les dije, mira hermano, a ver, si estuviera Cristo aquí, ¿qué haría? Si se le presentara como se le presentó a Pablo, a Pedro, pues lo abrazaría, lo besaría, me hincaría. ¿Y por qué no lo hace con su hermano y su hermana? Porque ahí está el cuerpo de Cristo Jesús. No es nuestro, es de Cristo. Fuimos comprados y Él nos hizo miembros. Por eso dice, ámense. Por eso respétense. Por eso una familia divina, una familia que no tiene precio, una familia eterna. Es el cuerpo de Cristo Jesús. Usted, si está en santidad, claro. Mi esposa y todos somos un solo cuerpo. Y si somos un solo cuerpo, voy a cuidar. Si yo cuido todo este cuerpo por igual, de igual manera, no nada más a mi esposa, a todos los miembros. Bueno, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, ahorita le voy, y de sus huesos. Carne, mientras estemos aquí, yo sigo en la carne, pero no milito en la carne. No soy de carne porque tengo el fuego de Dios y no voy al mundo. Sé que estoy en la carne, sí, me pellizcan y digo, ¡ay! Pero mientras estemos en esta funda, si también dice en Corintio, si a Cristo lo conocimos en carne, ya no lo conocemos así. Entonces, su cuerpo, estamos todavía en este cuerpo humano, estamos en la carne, pero no militamos, ¿sí? Entonces, esta es la iglesia, y la cabeza es Cristo, ¿verdad? Y sus huesos, que ya le dije que los huesos, antes estábamos esparcidos, antes que fuéramos cristianos, como dice en Ezequiel, y habla del valle de los huesos secos, así estábamos nosotros, así estábamos sin vida. Pero recuerde que en el Antiguo Testamento hay una de muchas profecías, y una de ellas es, profetiza para estos huesos. Los voy a unir, les voy a poner ligamentos, los voy a hacer uno solo. Qué maravillosa es la bendita palabra al que tiene el Espíritu, al que sabe entender las riquezas que nos trajo Cristo, que estaba hablando de la iglesia, que estaba hablando de una unión. Bueno, entonces, fíjese bien también el pacto del matrimonio, ¿verdad? En el versículo 31 dice, por esto la mujer dejará, y el hombre, ¿verdad? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y van a vivir juntos, siempre. Y ya no hay separación. Y ese es el pacto que también Cristo Jesús trae con la iglesia. Porque ¿qué dijo Cristo? El que no deje padre, el que no deje casa, el que no ame más a hijo, a hija. Yo he venido a poner espada. Y he venido para que los mismos de su casa sean enemigos. Pedro dejó sus redes, dejó su casa, dejó su padre, lo dejó todo para tener un esposo que es Cristo. Yo también, de igual manera, lo dejé todo. Claro, todo el que no quiso venir a los pies de Cristo, porque los que quieren venir a los pies de Cristo, no tenemos por qué dejarlos. Entonces, de igual manera el matrimonio, bendito hermano y bendita hermana, es, dejarás padre, dejarás madre, dejarás todo. Y aquí hay mucha enseñanza, porque no nada más es esto. Le voy a dar un resumen. Yo me casé a los 28 años y llevaba una vida totalmente diferente a la de un matrimonio. Tenía amigos, cotorreaba, hacía lo que se me pegaba la gana, ¿verdad? No tenía ningún compromiso, pues de alimentar, de cuidar hijos, de sustentar a una esposa, de darle techo, de darle casa. No, en el mundo, estoy hablando en el mundo. No tenía nada. Y yo, como soltero, pues estaba, llegaba a la hora que quería
a la casa, hacía lo que quería, nadie me mandaba. Bueno, cuando me casé, vamos a poner el ejemplo, porque yo me casé sin amor, porque el amor es Dios. Vamos a poner que me haya enamorado de una mujer y le digo, me quiero casar contigo. Y me diga ella, ¿en verdad me amas? Sí. Pues mira, sí me caso, pero no me gusta como eres. A mí no me gusta que tomes, no me gusta que estés haciendo esta obra, que tengas este trabajo. A mí me gusta que si te vas a casar conmigo, dejes todo eso, todo, y empieces una vida nueva, totalmente diferente, para que me cuides a mí y a tus hijos, y nos sustentes, y veles por nosotros, y nos cuides. Entonces, en un matrimonio, si hay ese amor, uno sacrifica todo, si es que verdaderamente ama con quien se va a casar. Porque por ahí hay historias de amor y leyendas, ¿verdad? De jovencitas sumamente enamoradas que los hombres se las robaron porque sus padres no se querían. Y la jovencita estaba dispuesta, róbame porque me enamoré plenamente contigo. Y si mis padres... Y al robarla, pues tenía que dejar casa, padre, mi familia, todo. Entonces, vean los simbolismos que pone Dios para poder profundizar lo que es el amor, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, el matrimonio es dejar el mundo, ya sea con Dios o con una esposa, es dejarlo todo para pasar a ser una sola con Dios. Bueno, dice... Fíjense lo que dice, lo que le acabo de explicar, porque para muchos es un misterio lo que le dije ahorita resumidamente. Y se lo puedo enseñar con la Biblia, y hacer profundamente una enseñanza de lo que le acabo de decir. Por eso dice, grande es este misterio. Por eso la bendita palabra dice que hay muchos que tuercen las epístolas de Pablo. Y no nada más las de Pablo, sino todos los indoctos, los que no quieren pagar el precio. Porque para muchos... Lo poquito que le expliqué yo desde que empezamos, que la mujer esté sujeta a su marido, y pude profundizar un poquito sobre el pacto del matrimonio, para muchos es un misterio, bendito hermano y bendita hermana. Y grande es este misterio. Recuerden que el misterio es algo que no es revelado. Y el pacto de que Dios nos trajo es grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, grande es el misterio del matrimonio, de los que se quieren casar. Muchos cristianos no tienen el conocimiento de lo que es un matrimonio cristiano. Pero lo que nos acaba de poner de ejemplo es con Cristo y la iglesia. Pero de igual manera, con el esposo y la esposa. Dice en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. Pues así concluye ya con los mandamientos o con los versículos que vimos desde ayer y al día de hoy. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer. Ya vimos cómo. Como a sí mismo. Ya vimos lo del cuerpo. Y la mujer respete, sujétese a su marido, porque la palabra sujeción es respetar a su marido. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 6, el último capítulo de Efesios. Y le voy adelantando de todas maneras, mañana le recordaré, pero nosotros vamos a seguir, bendito hermano y bendita hermana, con el Evangelio de Primera de Tesalonicenses, la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué? ¿Por qué no sigo con Filipenses? ¿Por qué no seguimos en un orden? Toda la Biblia tiene enseñanza. Porque Tesalonicenses nos va a hablar también de una iglesia como la de Efesios, que ya tenía un crecimiento espiritual, que no habían alcanzado todavía el don
de un ministerio, pero ya estaban practicando el amor. Igual que como empezó Efesios capítulo 1, ¿verdad? Que ya estaban practicando el amor, ya habían tenido un crecimiento y las enseñanzas a los que han tenido un crecimiento espiritual, que es la que estamos viendo. Entonces, le voy adelantando que vamos a seguir con eso, si Dios me lo permite. Así sea uno, vuelvo a repetir. Bien, 6.1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y número 2, versículo 2, que es igual, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, el primer mandamiento para un hijo. Para un hijo, porque el primer mandamiento es amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, pero no para un hijo. El hijo debe de aprender a amar a su padre, porque el amor es honrar, respetar y sujetarse. Hermano y hermana, voy a profundizar también esto, porque como cualquier otro tema de la Biblia, a mí me han tocado muchos, no uno, muchos cristianos que me han señalado y me han dicho que soy un pecador por no cumplir el mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre. Quiero decirle, antes de esta enseñanza, que el primero que fui llamado yo para esta vida, para el cristianismo, de toda mi familia, tanto paterna como materna, fui yo. Toda mi familia era católica, toda. Fui yo. Entonces, es muy importante empezar con esta base, porque si yo hubiera nacido en una iglesia cristiana, si hubiera nacido con unos padres cristianos, entonces mis padres tienen el mandamiento de Dios de instruir a sus hijos en justicia. Así como el esposo debe de amar a su esposa y presentarla como una esposa sin mancha el día que llegue Cristo, de igual manera, el padre y la madre tenemos el pacto de Dios de presentar a nuestros hijos en la cruz, apartados del mundo, que practiquen los mandamientos de Dios, como vuelvo a repetir, así lo dice en Timoteo, que el obispo o el cristiano sepa gobernar su propia casa, sus hijos, que los tenga en sujeción. Entonces, para los hijos que tengan padres, que hayan dado la vida por ellos, que hayan sacrificado el maldito mundo, la basura, y hayan sido obedientes a Dios, entonces sí, los hijos honren a sus padres, porque sus padres velan por sus vidas. Y porque Dios nos va a pedir cuentas como padres de los hijos. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, también voy a penetrar otra enseñanza que viene en el Nuevo Testamento en Pedro, que dice así, sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Hablando cuando tenía padres terrenales. Dios me dice que fui rescatado como gentil de la vana manera de vivir. ¿Qué me enseñaban mis padres si no tenían la ley? Si no tenían el Espíritu Santo. Así dice en Efesios 2, recuerde que todos estábamos en ignorancia, ajenos al pacto, que por naturaleza estábamos adorando a los que no eran dioses, que antes no éramos pueblo suyo. Pues claro que no, el pecado entra al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos, se aleja la ley, se aleja el conocimiento. Por eso recuerde que Dios no nos vino a juzgar, ni yo juzgo a mis padres. Juzgo a un padre que tuvo la oportunidad del camino y que fue ingrato a Dios. Y juzgo con la Biblia, porque yo no le voy a decir, vas al lago de fuego, vas a la vida eterna, ¿no? Y eso si ya tengo una edad madura, porque cada uno a una edad madura es propio, es responsable de su propia vida. Entonces, vamos a hablar de hijos, primeramente que vivan en una casa, de hijos pequeños, porque a mí me señalaron mucho eso. Porque cuando yo me convertí en cristiano y mis padres querían que hiciera otra cosa, porque ellos no tenían el conocimiento, claro que yo no los honré.
Ahí entra también lo que dijo Cristo Jesús, el que ame más a padre o a madre, pero que no esté dentro del cristianismo, no es digno de venir en mí. Entonces, aquí habla para empezar de hijos que vivan en la casa, de hijos que tengan una edad, como dicen Proverbios, ¿verdad? Instruye al niño desde temprana edad y te dará reposo. Y te dará reposo, instrúyelo en este camino. Y también nos dice, corrígelo con vara, etc. No me voy a meter ahorita en lo que es el pacto de los padres hacia los hijos, pero sí voy a explicar. Esto es para los hijos primero. Hijitos, y esto es lo que hay que enseñar a los hijos. Fíjense, obedezcan, oye, pongan atención a esto, obedezcan en el Señor, porque es muy importante. Señor viene con S mayúscula. Obedezcan en el Señor a vuestros padres. Ahora, ¿qué es obedecer en el Señor? El Señor es Jesús. Él es la cabeza. Yo, un padre o un hijo, tiene que sujetarse si el padre en el Señor está enseñando con la bendita palabra la sujeción y el camino que los niños, dependiendo de la edad, deben de hacer. Por decir, aquí hay niños, tengo uno de 5 años, 6, allá no me acuerdo si 4 o 6 años. Tengo otra niña que tiene 6, 7 años y los hemos alejado sus padres, claro, por la cabeza que es Cristo, de lo que es la tecnología, de lo que es el internet, de lo que es el Facebook, de lo que son películas, música del mundo que vienen a dañar mentes y a esclavizar mentes al mundo, porque todo viene con un poder negativo. Por eso es una muerte, por eso es una sujeción, por eso meditar de día y de noche en la palabra de Dios nos aleja de todo ese veneno engañoso que trae Satanás, ¿verdad? Y quiero decirle, para la gloria de Dios, no para mi gloria, que estos niños no son agresivos, no levantan la voz a sus padres, ni tampoco a nosotros, son obedientes a la edad que tienen, son obedientes, están sujetos, totalmente. Yo no los he querido grabar y subirlos como ejemplo, bendito hermano y bendita hermana, porque si así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si aún viendo no creyeron, ¿para qué? Ya ve cuántos seguidores hay. ¿Para qué lo hago? Pero el que quiera creer, que crea. Y el día que usted quiera venir a corroborar o me ponga usted y esté interesado, ¿verdad? Y me mande un mensaje y me diga, hermano, gracia y paz, yo quiero ver el poder de Dios en esos niños, con mucho gusto. Subimos también para que usted vea, ¿verdad? Este niño que tiene 5 años sabe más de 50 versículos, sabe lo que es el camino, sabe todo la Biblia en orden desde Génesis hasta Apocalipsis, tanto el Antiguo Testamento como también la niña. Conocen pura alabanza, no conocen ni una sola pieza del mundo, ni nada de música del mundo. ¿Y qué creen? Son felices, se les ve la luz, se les ve las caritas alegres. Como cuando Daniel, en el libro de Daniel, prefirieron las legumbres a la mesa del rey, tenían sus rostros blancos, tenían sus rostros relucientes. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, hijos, y así le enseño yo a las hermanas que tienen hijos e hijas, que enseñen a sus hijos en el Señor. ¿Y qué es en el Señor? Que cuando yo le enseño a un hijo un mandamiento, le diga, mira hijo, ven, este es el Señor, este es Cristo, porque Él es el Verbo, la palabra está viva. Mi sabiduría se va a llevar como están los niños del mundo. ¿Dónde está el sabio? Dijo Dios. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Cómo están los jóvenes de hoy? ¿Cómo están los niños? Pues, es un asco. Entonces, yo voy a enseñar a mi hijo con el Señor. Y mi hijo, cuando tenga 8 o 9 años, va a saber leer, porque aquí les enseñamos a leer, a escribir. Estos niños ya saben leer, saben escribir, saben multiplicar. Estos niños van a ver
Y van a decir, ah, sí, porque saben que la palabra es del Señor. Ellos ya lo saben. Ah, sí, lo dice el Señor. Ok, ya es lo hijo. Hermano y hermana, no me voy a quejar con Dios nunca, porque me ha dado muchas riquezas. Pero ¿cómo hubiera deseado yo tener unos padres sujetos a Cristo por el temor, que me hubieran instruido en este camino? No me quejo, vuelvo a repetir. ¿Cómo me hubiera gustado? Dije. ¿Cómo me hubiera gustado? Pero Dios así lo quiso. Me habló a los 42 años de edad. Pero me hubiera gustado que una madre, que un padre me hubiera disciplinado en el Señor, con la palabra, con la bendita Biblia. Entonces, sí tengo el mandamiento de obedecer. Y ahí entra entonces, fíjese bien, porque esto es justo para los hijos. Porque esto es justo. La palabra justo viene de justicia. La justicia viene de practicar los mandamientos. Porque esto es justo. Ahora, ¿qué me pide Dios? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para los hijos. ¿Qué es honrar? Respetar y sujetar. Y ya le dije, bendito hermano, discúlpeme que se lo diga, pero yo todo se lo digo como edificación. ¿Sí? Mi madre, mis hermanos, que se les compartió el Evangelio, fueron incrédulos. Ya le dije, primero fui llamado yo. Fueron incrédulos. No creyeron en el Señor. Y a mí cuando yo empecé a alejarme de mi madre, porque tenía otra cultura, porque tenía otras cosas que no eran las de Dios, y querían meterme a mí un cristianismo falso, por estar enseñando la cruz, por estar enseñando a morir al mundo, y empezaban a meter dudas también a la congregación, pues ¿sabe qué? Yo me aparté, y a mí mis hermanos me dijeron, tú no honras a tu padre, tú no honras a tu, estás pecando, y ellos tampoco comprendían la profundidad que tiene esto. Porque sobre todas las cosas debemos amar a Dios y a Cristo Jesús. Y si hay cualquier cosa, como dicen Gálatas, sea un ángel, sea quien sea, que venga con otro evangelio, sea anatema. Sea anatema. Entonces, vuelvo a repetir, esto es para los padres que están en la cruz, que están en el camino, que son miembros, que tienen la cabeza de Cristo, que instruyen en el Señor. Entonces sí, hijo, hija, sujétate a tu padre, hónralo, porque larga vida tendrás, que es la vida eterna. Y es el primer mandamiento para los hijos. Para los hijos. Dice, fíjese bien lo que dice, para que te vaya bien. Claro, claro, en el mundo me va a ir mal. En el mundo hay agobio, en el mundo hay amargura, hay muerte, hay tinieblas, hay un fruto, que es lo que tienen los jóvenes, los niños, para que te vaya bien y seas de larga vida. Aquí está, ¿qué es corta vida y qué es larga vida? Corta vida es vivir 80 años y luego al lago de fuego. Larga vida es irme a la vida eterna, ser inmortal, estar con Dios por la eternidad y no alejado de Él por una eternidad. Entonces, aquí estamos viendo y profundizando. Entonces, los padres, ¿qué es la vida? ¿Qué me lleva a la vida eterna? Una sujeción a la ley de Dios. Eso es lo que me lleva a la vida eterna, el ser obediente, el practicar sus mandamientos. Entonces, los padres tenemos la responsabilidad. Recuerde que yo le decía ayer que tanto mi esposa como mis hijos son prestados, no son míos. Me los prestó Dios. Él es el criador, no yo. No yo. Si a mí me dio el semen, no es mío. Ni tampoco el cerebro es mío. Dios es el criador. Si a mi mujer le dio el ovario, no es suyo. Entonces todo es de Dios. Y Él nos va a pedir, nos ha hecho ministros, administradores de sus bienes. Y una esposa y un hijo es un bien. Pero Dios me va a pedir cuentas de todo algún día. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, un hijo, una hija, debemos de enseñarles desde un principio, hijo, yo te amo,
lo único que quiero es que tengas vida eterna. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente Dios bendice a los padres que no pecan, que están consagrados. Dios no permite que un hijo se vaya de la cruz, se vaya de este camino, no lo permite. Los hijos están bendecidos por los padres. Los padres no pecan, los hijos están bendecidos. Por eso cristianos, que se dicen cristianos, que tengan hijos mundanos, necios, tercos, que les levantan la voz, que no son obedientes, son porque los padres no fueron obedientes tampoco a Dios, ni a Cristo. Bueno, entonces dice, para que te vaya bien, dice en el versículo 3, y seas de larga vida sobre la tierra de los vivientes. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Este versículo, bendito hermano y bendita hermana, tiene muchísima profundidad de lo que estamos hablando, y lo que Dios me permita mañana enseñar, porque ya se me fue la hora, va a concordar con todo este capítulo 6 de una sujeción y todo lo que le he dicho. De igual manera, referente a lo que le dije, que un hijo no se puede sujetar a padres que le pidan otra cosa, hermano y hermana, si usted es manso, ahí están los contactos. Hábleme y yo con mucho gusto le hago una enseñanza, si usted es manso, para oír, para que le demos la razón a Dios y a Cristo, el por qué debo de amar a Dios y a Cristo por sobre todas las cosas. Pero si tengo unos padres que estén en la cruz, que me pongan el ejemplo de que aman a Cristo, yo me voy a sujetar porque sé que están velando por mi vida. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza llegue hasta su corazón, bendito hermano y bendita hermana. Yo me despido con el beso del óculo santo, y si Dios quiere mañana continuaremos con la enseñanza número 19. Un abrazo y un beso. Gracias.